buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar presente a esta conferencia. De hecho, con muchísimo cariño, con el fin de poder llegar directamente a la conciencia de cada uno de nosotros, para que esa conciencia trabaje directamente y sea dueña de sus propios vehículos. Así que vamos a empezar con el título ¿Cómo actúa la conciencia en sus distintos vehículos? Y vosotros diréis, esto ya lo sabemos, porque nos lo han dicho 50 millones de veces. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por lo tanto, queridos hermanas, hoy tengo la intención de bajar el listón de las enseñanzas teosóficas y subirlo hacia el final por la sencilla razón que he podido observar que los estudiantes o el estudiante novel desea por todos los medios avanzar demasiado deprisa, sin tener en cuenta la importancia extraordinaria de la transformación del carácter. Es la base fundamental antes de lanzarse a la gran aventura de llegarse a conocer uno a sí mismo. Tenemos muy arraigado la costumbre de identificarnos con las envolturas externas, mental, emocional, física, que llevamos encima, y somos muy propensos a reconocernos como si fuéramos nosotros nuestros propios cuerpos. Es necesario, pues, si queremos adquirir el verdadero concepto del ser en mayúsculas, que abandonemos este falso punto de vista y dejemos de identificarnos con las envolturas de que nos revestimos por cierto tiempo y que luego desechamos para ponernos otras nuevas cada vez que las necesitamos. La existencia de estos cuerpos o vehículos de la personalidad solo tienen una existencia pasajera y por lo tanto no dependemos de ellos. Su valor está en proporción a la utilidad que podemos obtener de esos vehículos. El error que cometemos constantemente de identificar la conciencia en ellos solo tiene por excusa de que en el estado de vigilia vivimos y actuamos en el cuerpo sin tener en cuenta el verdadero diamante que es el yo en mayúsculas encerrado en lo personal. Ahora bien, con el estudio serio y sincero y por medio de la experiencia aprenderemos a separarnos de estos cuerpos o vehículos y percibiremos que tenemos una conciencia mucho más completa fuera que dentro de ellos. Una vez conseguido esto, nos será imposible seguir identificándonos con nuestros cuerpos y no volveremos a cometer el error de suponer que somos lo que llevamos externamente. La inteligencia clara de este concepto se halla al alcance de todos nosotros y podemos adquirir el hábito de distinguir entre el yo inmortal y nuestros cuerpos temporales y al mismo tiempo perecederos. Para bucear en el estudio de la conciencia debemos aprender y entender más plenamente la constitución septenaria del hombre y el funcionamiento de la conciencia en cada parte del mismo o en cada vehículo o cuerpo del mismo, mediante el estudio de lo que ya conocéis como triada superior. Se intenta comprender el Atma Buddhi Manas y para ello es necesario que el cuaternario inferior esté en cierta medida preparado para entenderlo y aceptarlo.
En primer lugar, el estudiante tiene que darse cuenta claramente de que él no puede ver las cosas espirituales. Ello es necesario estar preparado con el fin de que los ojos físicos y que en el estudio debe usar los ojos de la inteligencia espiritual. De lo contrario, fracasará completamente y su estudio será infructuoso. No tendrá la ocasión de bucear en el verdadero contenido que encierra en su interior. El crecimiento es o va de dentro hacia afuera y siempre en el interior. Este interior sigue siendo lo más perfecto. Incluso el desarrollo del sentido físico siempre es precedido por una sensación mental que procede a desarrollar un sentido físico. Todos los sentidos y las diferenciaciones de la conciencia de sí llegan a ser tan diferenciadas en el plano astral que es precisamente donde la vida perceptiva adecuada comienza y desde donde la diferenciación desciende hasta el menor subplano del plano pacrítico o material al que las moléculas de nuestros cuerpos físicos pertenecen. Seguramente pensaréis que estamos hablando del ABC de lo que es la teosofía. Sí, son las primeras enseñanzas de lo que es la teosofía, pero por ser las primeras quedan olvidadas y si no son practicadas pues no cuajan dentro de lo que es la conciencia. Por eso es indispensable el irlas repitiendo con el fin de que éstas vayan calando profundamente en nuestra naturaleza mental y emocional. Cuando más finas son las envolturas en el sentido de la conciencia, más clara es la visión, porque en cada envoltura se incrementa la ilusión. Solo cuando lo verdadero de discernir o discriminar es puesto en libertad, se supera la ilusión, y es esa libertad la que da el poder de unión de Mana, Buddhi y Atma, obteniendo lo que es la realización del adepto. Es por eso que en el Devachan el ser sigue siendo objeto de ilusión. Vosotros diréis, en el Devachan estamos sujetos todavía a la ilusión. Evidentemente, sabéis que el Devachan tiene 7 niveles, o 7 subplanos, como queráis llamarlo, y los 4 primeros pertenecen al de la mente concreta, por lo tanto, una mente plena de ilusión. Porque la mente todavía es la mente de alguien que quiere decir de algo que es personal, y lo que es personal desaparece en el tiempo. Ya sabéis que las personalidades se van renovando una tras otra. Así será mientras que en el cuerpo en vida no se ha hecho la unión, es decir, mientras aquí en el mundo en el que vivimos no hemos establecido un nexo de unión entre el manas superior y el manas inferior, evidentemente que el manas inferior o mente inferior tiende a desaparecer. Pero cuando hay esta unión, quiere decir que el mental ha sido conquistado, ha sido atraído hacia el mental superior, y entonces esta dualidad desaparece para ser una mente unificada. De eso se trata, de hacer la gran transformación. A fin de completar la Trinidad
lo es solo cuando la unión es completa en el ser vivo. Tiene que ser, evidentemente, hacerlo mientras tenemos los vehículos vivos. Y la ilusión ha terminado. Mientras tanto, con cada descenso, la ilusión en el plano inferior se incrementa. Evidentemente, todo este proceso se incrementa en el descenso, pero estamos en un momento álgido en que ya no vamos a descender más, sino que a partir, desde hace ya unos siglos, estamos ya moviéndonos hacia el ascenso. Por lo tanto, la cosa va a facilitar este despertar de la conciencia superior. Pero evidentemente no se hace de un día para otro, se hace en una serie de encarnaciones que vamos a tener en el futuro para ir preparando los vehículos de forma y manera que respondan a la verdad de la conciencia. Para tener activa la visión interna, el estudiante de teosofía debe de purificar su naturaleza entera, moral, mental y física. La pureza de la mente es de mayor importancia que la pureza del cuerpo, porque evidentemente todo cuanto hace el cuerpo emocional y físico es a consecuencia de todo aquello que pensamos. Entonces, si pensamos correctamente y purificamos nuestra mente, automáticamente nuestros vehículos inferiores, tales como es el mundo emocional, cuerpo emocional y cuerpo físico, tendrán que seguir al pensamiento. Entonces, la base fundamental del estudiante es llegar a entender y comprender cómo pensamos y qué es lo que pensamos. Y entonces saber escoger los pensamientos si deben de continuar o deben de desaparecer de nosotros. Si el vehículo no ha alcanzado perfectamente esa pureza, no puede conservar los recuerdos que vienen de un estado superior de conciencia. Porque vosotros podéis pensar, es que realmente no recuerdo nada o prácticamente nada de los mundos internos. Y no se puede entender, ni comprender, ni saber nada de los mundos internos mientras no se haya purificado completamente o una parte de la mente con el fin de que la podamos utilizar, de la mente concreta me refiero. Y llevar a cabo sin prestarle poca o ninguna atención, y es de una importancia relativamente pequeña. Tampoco es necesario el querer recordar. Si se mantiene vivo en la mente el efecto, es 1000 veces mayor. Por lo tanto, está por encima de todas las cosas. La importancia de que los pensamientos deben mantenerse puros. Recordad lo necesario que es purificar el cuaternario inferior para llegar a vibrar al unísono con la tríada superior. Ya sabéis, por lo menos teóricamente, que la tríada superior son los 3 vehículos del espíritu, los 3 vehículos de la mónada, y que el cuaternario inferior son los vehículos de la personalidad. Estos vehículos de la personalidad los cambiamos en cada encarnación. Los vehículos de la individualidad del alma, estos son siempre los mismos en todas las encarnaciones que hemos pasado, las presentes y las futuras. El caso es que hay que decir la verdad, no es una tarea fácil. La tendencia del cuerpo en el ser humano, en su parte material,
es lo más difícil de dominar. El adepto que decide encarnar en un nuevo organismo tiene que luchar doblemente para sojuzgarlo y encuentra su sometimiento más difícil. Y diréis, ¿y eso por qué si ya es un adepto? En cada encarnación el cuerpo es nuevo y aquel que ha alcanzado un estado de desenvolvimiento espiritual elevado tiene que llevar a esa nueva personalidad al estado de purificación y elevación adquirido en la pasada encarnación. Por lo tanto, tiene que preparar este nuevo vehículo que, a pesar de ser un adepto, el vehículo es virgen y lo tiene que trabajar de manera de que responda a su vibración interior. Claro que es muchísimo más fácil para él porque tiene ya una voluntad espiritual desarrollada y tiene también la capacidad de dominar sus vehículos y los va dominando porque su voluntad espiritual es el principio átmico y la sabiduría espiritual que es el segundo principio buddhi y también el mana superior que es una inteligencia activa, con lo cual tiene en su poder, tiene estos tres vehículos superiores de la triada despiertos y se trata ahora de que esa personalidad que tiene nueva pueda actuar en conjunción y en unión con los principios superiores. Por lo tanto, también tiene un trabajo porque el cuerpo físico de un adepto en un principio es pacrítico, es material, por lo tanto tiene la tendencia del materialismo y entonces el adepto tiene que tener la suficiente inteligencia, poder, voluntad e intuición para irlo dominando. Es como diríamos un ser universitario que ha alcanzado un alto grado de desenvolvimiento y le dan un cuerpo de un niño. Este niño no podrá realizar lo que él ha adquirido en sabiduría, por lo tanto lo tendrá que ir entrenando y llevándolo directamente a un estado de comprensión mediante el cual él pueda expresar su potencial, su conocimiento y su sabiduría. Los impulsos originales provienen del pensamiento. Todo cuanto hacemos proviene del pensamiento. Lo que llamamos deseos del cuerpo tienen su origen en el pensamiento. El pensamiento surge antes que el deseo. El pensamiento actúa sobre el cerebro. El manas inferior es el agente de los actos del cerebro en los órganos del cuerpo y entonces el deseo se despierta. El deseo no viene de golpe, viene porque evidentemente hay un pensamiento y unas emociones que hacen que el cuerpo físico vibre en ello. Por lo tanto, lo importante, tal y como he dicho al principio, es tener un control sobre la mente. El deseo es el resultado de la separación con miras a la satisfacción de sí mismo, de la satisfacción personal de sí mismo en la materia. El organismo físico adquiere costumbres que repite mecánicamente un impulso positivo o puede ser un impulso negativo de acuerdo con la impresión de donde procede y lo irá siguiendo y lo irá repitiendo. Él no es el tentador original, aunque puede repetir automáticamente los movimientos que se le imparten y así traer de vuelta las tentaciones. En 9 de cada 10 casos es el manas inferior
la mente concreta y sus imágenes, el que lleva al cuerpo físico a esas tentaciones. La tentación, evidentemente, siempre viene influida por la mente y por la emoción. No es cierto que el ser humano inmerso en el mal pueda, por repentina conversión, ser tan poderoso para el bien como lo era antes para el mal. Su vehículo está demasiado contaminado, pero sí puede neutralizar el mal para equilibrar las malas causas kármicas que ha puesto en marcha en esta encarnación. Entonces, evidentemente que a pesar de lo mucho o poco que hayamos hecho de negativo, en esta misma encarnación, si ponemos en marcha aspectos constructivos y positivos e intentando transformar el tipo de pensamiento que tenemos, automáticamente vamos a acelerar el proceso de ir eliminando las causas kármicas de tipo negativo. Cuando los impulsos y las malas tendencias han dejado una fuerte impresión en la naturaleza física, no pueden al mismo tiempo ser revertidas o cambiadas. Las moléculas del cuerpo se han establecido ya en una dirección kármica, van en una dirección. A pesar de que tiene suficiente inteligencia para discernir entre las cosas de su propio plano, es decir, para evitar las cosas que le perjudican a sí mismo, no puede emprender un cambio de dirección, pues el impulso del que proviene es de un plano superior. El impulso, evidentemente, que viene de dentro, que viene de esa tríada superior, pero no puede hacer realmente aquello que el ser divino en el hombre pretende, porque la personalidad no está capacitada ni lo suficientemente sensible para recibir. Este hábito del cuerpo hace posible que nosotros tengamos experiencias buenas como malas. Pueden ser buenas, pueden ser malas en los sueños. Esta es otra razón por la cual debemos tener cuidado en los momentos de vigilia de las impresiones que hacemos en el cuerpo, especialmente en las impresiones en las que participa kama o deseo. Hay que estar siempre atento a lo que kama o deseo está intentando llevar a cabo a través de esta personalidad. En los sueños, el sentido de manas inferior, de mente concreta, está dormido. En los sueños, la conciencia animal, aunque la tendencia sensual, ha quedado impresionada sobre ella por el deseo. Por lo tanto, es más fácil de impresionar por kama o deseo con imágenes de la luz astral, porque esto se produce evidentemente mientras dormimos, se produce en el mundo astral, en la luz astral, y por lo tanto la tendencia de esos sueños, de los sentidos, es siempre en una dirección hacia lo animálico o animal. Por lo tanto, debemos entrenarnos, trabajarnos, para despertar directamente si comenzamos un sueño que tiende en el sentido de esa dirección negativa, kármica, sexual, etc. Tenemos que estar preparados para que el centinela interno despierte a esa personalidad y rechazar instantáneamente
los pensamientos impuros. Durante el periodo de la conciencia de vigilia se debe de crear un hábito de rechazo que actuará de forma automática en el sueño. Por lo tanto, hemos de empezar a establecer esa costumbre de rechazar todo cualquier pensamiento o sentimiento de baja naturaleza. Si eso lo hacemos en estado de vigilia, automáticamente en los sueños, cuando esto ocurra, el centinela interno despertará a la personalidad. Hay sistemas para poderlo establecer, y yo lo he dicho en alguna ocasión, no lo digo mucho porque parece que sea algo discutible, pero en realidad, si nosotros durante 21 días mantenemos la voluntad firme en un pensamiento elevado y no permitimos en absoluto ningún tipo de pensamiento degradante, automáticamente cesaremos de pensar negativamente y adquiriremos la cualidad del pensamiento elevado. A veces se dice en ocultismo que no es necesario llegar a esos 21 días. Son 3 periodos de 7 días que hace que el individuo alcance la liberación de aquello que lo tiene preocupado. Durante 21 días pensando, trabajando, comiendo y durmiendo en ese tipo de cualidad, la establecemos directamente en nuestro carácter y desechamos la parte negativa que es la que nos está preocupando. Cada vez nos sentimos, o nos sentamos, mejor dicho, tranquilamente para cualquier tipo de meditación. Una de las primeras cosas que suceden es que los elementales, ya sabéis que los elementales es lo que está por debajo del reino mineral. Entonces los elementales comienzan a presentarse a nuestros ojos en imágenes interiores de todo tipo. El tipo de imagen presentada será el resultado de aquellos pensamientos anteriores y también de la situación en que estemos, tanto física como mentalmente. Porque si algo nos preocupa, nos preocupamos o nos preocupa o tenemos perturbado de alguna manera el pensamiento, las imágenes serán más y más confusas. De hecho, aunque a veces no tengamos el aspecto en la superficie de estar confundidos, pero por dentro la cosa no está muy clara. A veces la apariencia, ya sabéis aquello dice, la apariencia engaña, porque la procesión va por dentro. Entonces queremos presentar tranquilidad y serenidad, pero realmente hay un nerviosismo en nuestro interior. Dicho esto, ahora voy a entrar, como he dicho al principio, en esa necesidad de elevar el trabajo a más altos vuelos, o elevar el listón más alto, donde contactar ya con el espíritu real de nuestra auténtica identidad, de lo que realmente somos. El corazón es el centro de la conciencia espiritual y el cerebro es el centro de la conciencia intelectual. Esta conciencia espiritual no puede ser guiada por la persona, ni su energía ser dirigida, hasta que esté completamente unida al Buddhi Manas, es decir, al principio de esa triada superior, que realmente
es la esencia divina del hombre. Es decir, debemos esforzarnos para llegar hasta el corazón, para impresionar a la conciencia inferior. Y cuando digo al corazón, me refiero al corazón espiritual, no al corazón que bombea la sangre, sino el corazón espiritual, el núcleo, o como decía Saturnino Torra, el nucleolo, la realidad de aquello que siempre es y que pertenece al centro de la conciencia real en el hombre. Y esos esfuerzos son ayudados por su crecimiento en la pureza. Es fácil, es guiado por el crecimiento de la pureza. Debemos de dejarlo impuro para trabajarnos en la pureza y revestir nuestros cuerpos físicos, vehículos de la conciencia, con una pureza extraordinaria, mediante los cuales el yo divino, el yo superior, lo eterno en el hombre, pueda trabajar en ese mundo físico, mental y emocional en el que nos encontramos. De ahí los remordimientos que tenemos por el mal hecho, los remordimientos de conciencia recriminando el mal y la incitación hacia lo que consideramos divino y bueno. Estos vienen desde el corazón, no vienen desde los pies, ni de la mente, ni del cuerpo emocional. Esto viene del corazón, no de la cabeza. El corazón es el único Dios manifestado, porque el rayo divino de Dios a través de la mónada es el Dios en el hombre. Por lo tanto, el corazón es el único Dios manifestado. Los otros dos son invisibles y ante es el Dios manifestado Brahman, que es el que verdaderamente representa la triada Atma, Buddhi, Manas. Porque en realidad la manifestación de la mónada es la manifestación de Brahman, que se multiplica. Yo naceré y me multiplicaré durante millones de veces y no perderé ni un ápice de mí mismo, dice el ocultismo. Todo estudiante a la ciencia oculta, y vosotros sois estudiantes de la teosofía, y la teosofía es la ciencia oculta, que así se eleve, recibirá a voluntad la inspiración de esa conciencia espiritual. Por lo tanto, será uno con Manas superior y, por lo tanto, habrá alcanzado el grado de adepto. Sin embargo, el Manas superior directamente no puede guiar al hombre común. Al hombre común, es decir, no nos puede guiar a nosotros porque somos el hombre común. No hemos alcanzado la pureza mental, emocional y física. Por lo tanto, no puede guiar el Manas superior al hombre común y corriente, sino que debe de actuar a través del Manas inferior, de la mente inferior. El yo superior puede actuar a través de la mente inferior y así llegar a la conciencia inferior personal. ¿Para qué? Para transformarla y hacerla receptiva. Si la va transformando, automáticamente la personalidad será más receptiva y podrá recibir los efluvios directos del corazón. Pero evidentemente a largo plazo, no inmediatamente. No vamos a decir, me propongo en esta encarnación llegar a tener una percepción real de aquello que yo soy. Ocurrirá en una u otra encarnación, pero normalmente en la actualidad tenemos todavía el trabajo de la transformación del carácter, como antes os he dicho.
La transformación del carácter es indispensable para poder percibir de los mundos internos esta energía espiritual que poseemos, no está en un lugar determinado, que poseemos en nuestro interior. Y dice la enseñanza oculta, más cerca que vuestra propia piel. El esfuerzo, sin embargo, debe de ser hecho continuamente y centrar la conciencia en el corazón. Centrar la conciencia en el corazón, internamente. El corazón espiritual está a la flor del doble etérico, por delante del tórax. No sé, hay imágenes eclesiásticas en las que te dibujan a Jesús con el corazón delante, nos lo ponen en un corazón fuera del cuerpo físico y te lo dibujan como el corazón físico. No es un corazón con forma física. El corazón quiere decir el núcleo, el centro, la unidad, el poder, el rayo divino de Dios está ahí, en el corazón del ser humano, que no tiene forma. O sea, no penséis en la forma de un corazón, sino pensad en el corazón de la vida misma que está en el interior de ese punto. Hay una unión entre el corazón y también en la mente. Ese subtratma que viene de la mónada se divide en dos. El mismo se divide en dos. Uno va al mental y el otro va al corazón. Por lo tanto, es una sola unidad. Y de alguna manera podemos actuar a través de ella. Para escuchar, dice, va directamente de la conciencia en el corazón para poder llegar a escuchar los susurros, esos susurros de la conciencia que se manifiestan de una manera espiritualizada. Pues aunque el éxito pueda estar muy lejos, si así se hace, entonces en una encarnación, en un momento u otro de nuestras existencias, el sendero se abrirá. Hoy por hoy, el sendero espiritual está cerrado. Y está cerrado porque nosotros lo mantenemos cerrado. Todavía no queremos poner los pies en el mundo espiritual. Y me diréis, ¿cómo que no? Yo lo que quiero es el mundo espiritual. Sí, quieres el mundo espiritual, pero ¿haces algo para transformar la naturaleza humana? El mundo espiritual no se puede mezclar con la naturaleza humana. Es como el agua y el aceite, no se pueden unir. El espíritu y la personalidad nunca están unidos, siempre están separados. O está el espíritu vigente o está la personalidad vigente. Y para que puedan estar unidos hay que transformar totalmente la personalidad de forma y manera que solamente escuche y perciba la realidad espiritual que viene de dentro. Cuando hay este trabajo, estos centros principales están abiertos en el ser humano, el corazón, la cabeza y el ombligo. El corazón es el centro de la conciencia espiritual. La cabeza es el centro de la conciencia psíquica y el ombligo es el centro de la conciencia kámica o de deseo. Un poco de whisky. Hay que tener presente en el ser humano que existe también el aura de lo que llamamos la glándula pineal. Seguramente la mayor parte de todos vosotros habéis oído hablar de la glándula pineal que vibra durante la actividad de la conciencia en el cerebro. Y el juego de luz alrededor
del agua de la glándula pineal se refleja en el corazón. ¿Os dais cuenta? Estamos atando la glándula pineal con el centro del corazón. La glándula pineal, científicamente, pues no se le da importancia porque no tiene ningún tipo de función. Pero cuando se establece esa unión entre lo que es el corazón y la glándula pineal, esa glándula pineal entra en un movimiento oscilatorio, como la péndula de un reloj, de estos de pared grande, el péndulo, o sea, tiene un movimiento oscilatorio. Y ese movimiento oscilatorio transmite del mundo espiritual hasta nuestro mundo de conciencia en el que nos hallamos encarnados. Por lo tanto, en ese momento hay transmisión de lo espiritual y recepción en lo material. Este es el movimiento de conexión de la conciencia entre el mundo espiritual y el mundo personal. Se refleja en el corazón, o más bien en el aura del corazón. Esta aura, a continuación, vibra e ilumina lo que se dicen, o que habéis estudiado, las 7 cavidades o 7 cerebros del corazón, como el de la glándula pineal, también ilumina los 7 huecos o los 7 centros en el cerebro. Normalmente este número 7 está en todas las partes de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Todo en la manifestación es septenario. Por lo tanto, no tengáis duda ninguna que también existe este septenario en el cerebro y también existe este septenario en el corazón. Los huecos del corazón y estos huecos del cerebro que deben de ser llenados, porque ahora están vacíos, llenos de acasa o espacio, pero no de la realidad intrínseca espiritual de la que debemos nosotros llenarlos mediante la transformación de lo humano a lo divino. Si el corazón a su vez las convierte en positivas e impresiona el cerebro de la conciencia espiritual, así llegan a la conciencia inferior. Es cuando realmente nosotros podremos alcanzar el conocimiento de los mundos internos, porque llegan a la conciencia inferior. Pero esa conciencia inferior tiene unos vehículos que no tienen ya ninguna oposición a poder recepcionar la vibración átmica, búdica y manásica. Así que ya veis que hemos pegado un salto desde lo personal hacia la individualidad del ser. Individualidad en el sentido que no hay otro. La individualidad es la vida misma de la tríada superior. Porque la tríada superior, que es lo que se ha individualizado del logos a través de la mónada, se ha individualizado, por lo tanto es un rayo del logos, un rayo de Dios, que debe de convertirse en lo que es el fuego divino de Dios. La conciencia activa, la conciencia espiritual, es activa durante el sueño profundo. Ya sabéis que hay 3 clases de vigilia, que es la de vigilia, la de sueño con sueños y la de sueño profundo. Hay 3 clases de conciencia, o 3 tipos de conciencia. Entonces, en el sueño profundo, y si los sueños que se producen en el llamado sueños sin sueños, que son los sueños oníricos, más allá de las formas, o sueño profundo, pueden ser impresionados por el corazón en el cerebro. La conciencia ya no se limita dentro de los límites de
su vida personal. Porque la conciencia ha ido más allá de lo personal. La conciencia, por unos instantes o por un tiempo determinado, ha pegado un salto y ha ido más allá de la mente. Por lo tanto, no hay recuerdo de estos sueños profundos, o sueños sin sueños también les llaman. Y no tenemos recuerdo de estos sueños sin sueños o sueños profundos porque la mente no ha estado presente, solamente ha estado la conciencia. Y como nosotros no hemos purificado la mente, entonces esta mente no puede participar de lo que no le es permitido. Así que no hay recuerdo de estos sueños profundos. Evidentemente que yo tengo mi teoría en este sentido, y porque me digo, hay gente que me ha dicho, y yo mismo también lo he vivido, pero hay muchísimas personas que me han dicho que han tenido un sueño que no era un sueño, que era una vivencia, algo que han vivido intensamente y que ha quedado reflejado en su conciencia de forma que es imborrable. Y aquello, cuando piensa en este momento, lo está viviendo. Esto es que esa conciencia, al entrar en contacto directo con el yo, porque es ese contacto directo con el yo, no con la personalidad, sino que la ha trascendido, pero la conciencia personal no se ha enterado, no lo sabe. Yo digo, es como dijéramos la abeja que liba la flor y se la lleva y finalmente la descarga. La conciencia, como una abeja, tiene que volver nuevamente a ¿cómo se llama? ¿El panal? ¿Panal? Sí, el panal. El panal tiene que volver al panal. Entonces la conciencia tiene que volver nuevamente al plano personal. Y yo digo, entre ese venir desde la conciencia real del yo y pasar hacia lo personal, es como dejar caer una gota de miel, una gota de sabiduría que es recepcionada por el mental superior, y entonces automáticamente, si no todo, hay un parcial recuerdo, no de un sueño, sino de una vivencia. Vivencias que has estado viviendo internamente, algo que te pertenece, que es sencillamente como el aviso de algo trascendente tiene que ocurrir en la transformación de lo humano en lo divino. Gracias a esas vivencias internas que muchas gentes han vivido, porque alguna tenemos todos en cada existencia, ayuda a la transformación de lo humano en lo divino. Y aquello que hemos vivido lo recordaremos siempre. Si pudiéramos recordar los sueños del sueño profundo que acabo de mencionar, sería capaz de recordar todas las encarnaciones pasadas. Si tuviéramos la oportunidad de recordar ya siempre lo que hemos pasado fuera de nuestra personalidad, a través de la conciencia en contacto con el yo, quiere decir que el yo tendría acceso y recordaría todas sus experiencias en vidas pasadas. Porque ya sabéis que los archivos acásicos registran todas las encarnaciones del pasado, y que cuando el individuo ha alcanzado ese estado de conciencia en que tiene un despertar constante, causal del mental superior, puede perfectamente leer los anales acásicos y participar de las vivencias de pasadas existencias, pero en realidad no tiene importancia, porque para él ya pertenece al pasado. Para él no le hace falta saber por dónde ha tenido que pasar en otras encarnaciones. Para el ser humano actual sí, porque es una curiosidad que tiene, pero no es para crecer espiritualmente, sino para satisfacer su curiosidad.
y como que aquel que alcanza el estado de conciencia manásico superior o cuerpo causal ya no le mueve como he dicho, la curiosidad, sino lo que le mueve es la espiritualidad y no le importa saber qué es lo que ocurrió en el pasado. Un ejemplo práctico para nosotros es el que yo siempre digo: a vosotros no os importa cómo aprendisteis a leer. Sabéis leer, pero ni recordáis ni sabéis cómo aprendisteis a leer. Sabéis leer, y esto es lo importante. El que ha alcanzado el estado causal, que es la morada del alma, una vez lo ha alcanzado, no le importa por dónde ha pasado. Lo que le importa es aquello que va a venir. Porque el pasado pasa, el presente pasa y el futuro pasa, todo pasa. Pero el que vive en lo eterno está en el auténtico ahora. Ese es el ahora, cuando vives en lo eterno. Porque todo pasa, el presente pasa, el futuro pasa, y dice entonces el discípulo: ¿y entonces qué es lo que queda? Lo que queda es lo eterno. Lo eterno siempre está presente. Así que la capacidad para imprimir en el cerebro de modo que se convierta en parte de su conciencia sería la apertura de lo que se llama también el tercer ojo. El tercer ojo, que es el de la glándula pituitaria, aquella que da la oportunidad de ver y de percibir lo psíquico. En el sueño profundo, el tercer ojo se abre, en el sueño profundo, que es el sueño sin sueños. Lo hace, pero no permanece abierto, no permanece abierto, está unos instantes abiertos, que son estos, digamos, estos aspectos vivenciales, por lo tanto, no permanece abierto. Sin embargo, algunas de las impresiones de la conciencia espiritual que está viviendo la conciencia llegan al cerebro más o menos con lo que el ego interior es responsable. Es responsable de aquello que hace llegar al cerebro. Por esto no lo tenemos, no todo el recuerdo es coherente. Tenemos pequeños flashes de algunas cosas que han sucedido en esa conciencia más allá de la mente, pero no todo está claro, ni el mensaje tampoco lo podemos decir. En el caso de los adeptos, de aquellos que han alcanzado la plena liberación, el cerebro está capacitado, ellos sí que lo tienen despierto y capacitado para retener estas impresiones. Yo diría que han llenado los 7 huecos vacíos. Los han llenado, por lo tanto, pueden utilizar el cerebro físico como una continuidad de la conciencia real de aquellos que son. La enseñanza profunda de la teosofía conoce cada porción por separado del corazón y tiene un nombre para cada parte. Se les llama por los nombres de los dioses, como Solón de Brahman, el Solón de Brahman, la sala de Vishnu, o sea, distintos nombres, y así sucesivamente. Cada uno de estos se corresponde con una parte del cerebro, no con la totalidad, sino con una parte del cerebro. El estudiante avanzado en el estudio y práctica, sobre todo, estudio y práctica de la teosofía, comprenderá ahora por qué tanto énfasis se pone en el corazón. Siempre hablamos del corazón en relación con la meditación. Por qué tantas alusiones se hacen en la antigua literatura hindú de Purusha, el corazón, y así cuando se refiere a la concentración, el maestro H.K.
el maestro Kutumi, él expone, él nos dice, el mejor método es concentrarse en el maestro como otro hombre que viviese dentro de ti. ¿Os dais cuenta? Como otro hombre que viviese dentro de ti. ¿Por qué otro hombre? Porque no lo conocemos. No conocemos al hombre espiritual. Por lo tanto, pensemos en ese hombre que vive dentro de nosotros y que no conocemos. Hacer de su imagen en tu corazón el foco de concentración. En esa imagen que tú puedas realizar internamente del hombre espiritual que llevas dentro. Con el fin de perder todo sentido de lo que es la existencia corporal en el pensamiento, en un pensamiento único y total, el auténtico y real yo. Y dice de nuevo, añade, la gran dificultad que hay que superar es el registro del conocimiento del ser superior en el plano físico. Para lograr esto, el cerebro físico debe crear un espacio en blanco a todo para la conciencia superior. O sea que no podemos tener cargado el cerebro de todas estas cosas llenas que tenemos en la mente, sino que debe crear un espacio blanco, libre, total, absoluto, para la conciencia superior. También, cuando el cerebro se vuelve un espacio en blanco, la impresión desde el corazón puede perfectamente llegar a la conciencia y la conservará con respecto al discípulo que es capaz de mantener solo una parte de los conocimientos obtenidos. Y el maestro K.H. nuevamente en la carta citada continúa diciéndonos: en la adquisición de la potencia de la concentración, el primer paso es de blancura, luego sigue la conciencia por grados y finalmente el paso entre los dos estados se hace tan rápido y fácil que pasa casi desapercibido. O sea que toda la dificultad está en preparar a esa personalidad, no en preparar la espiritualidad. La espiritualidad ya está presente en nuestro interior. Lo que falta ahora es preparar a una personalidad que está ahí, crítica, material, identificada con las cosas del mundo, apartando completamente de la mente y de las emociones todo cuanto sucede exterior, mantener el silencio de todo aquello que realmente puede hacer crecer a una planta, a una mente, como lo hace la naturaleza, y entonces evidentemente que el fruto está asegurado. El que puede hacer esto a voluntad, esa concentración, y que pueda transformarlo todo de forma y manera que pueda percibir el ideal de meditación que se ha propuesto, se ha convertido en un adepto. Porque no pensemos que las meditaciones que hacemos son aquellas meditaciones de las que ahora estoy hablando, sino que son aquellas meditaciones por las que han pasado los grandes avatares, tales como el Buda, el Cristo, Zoroastro, etc. Todos estos grandes avatares que en un momento determinado dicen: no me levanto hasta que no alcance la plena iluminación. Por lo tanto, almacenar el conocimiento que sí
que de esta manera ha adquirido en su memoria física, tal es la función real del corazón en el cuerpo humano. Y su relación con el cerebro, que en su conjunto es el vehículo del manas inferior entronizado en el Kama Rupa. Kama Rupa quiere decir deseo con formas, deseo con pensamiento, unido pensamiento y tal. Pero esto es el gran trabajo de batalla que tenemos. Este es el Kalakshetra que tenía Arjuna con Krishna, lo del Bhagavad Gita, que nos expresa, hay un campo a conquistar, y hay una lucha a realizar, una lucha que es precisamente la lucha de sus propios sentidos. Y Arjuna dice, ¿y cómo puedo ir en contra de mis propios familiares? Es decir, ¿cómo puedo ir en contra de mis propios sentidos? Dice, realmente cuando voy a hacer esto, esa voluntad espiritual es como agua dentro de un cesto de mimbre, va a desaparecer, no voy a tener el poder de retener esa voluntad con el fin de tener el dominio sobre los sentidos. El cerebro, considerado como el órgano de la conciencia, sirve como vehículo en el plano objetivo del manas inferior. Sus circunvalaciones se forman por el pensamiento y su actividad es construir el principio pensante con más y más complicadas circunvoluciones. Este es el trabajo realmente del principio pensante. Pero al parecer, como antes hemos dicho, hay 7 cavidades en el cerebro que durante la vida están vacías, en el sentido ordinario de la palabra. En realidad, ellos están llenos de akasa, de vacío, de espacio, porque la palabra akasa es una palabra sánscrita que es la sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. Si hacemos un agujero, este agujero estará lleno de akasa, estará lleno de espacio, habrá un espacio. Nosotros ahora mismo estamos ocupando un espacio, estamos haciendo un agujero en la naturaleza, porque este cuerpo ocupa un espacio. Por lo tanto, todo cuanto existe en la naturaleza es el akasa, porque el espacio y el universo entero está lleno de ello. Ya sabéis que cuando desaparece el Manvantara, dice, ¿qué es lo que queda? Cuando desaparece el Manvantara y viene el Pralaya, ¿qué es lo que queda? Si hay el Pralaya y todo desaparece, ¿queda algo? Sí, el espacio. Donde nuevos Manvantaras llegarán a establecer la evolución de su momento. Estas cavidades se denominan en ocultismo las 7 armonías, es decir, la escala de los armonios divinos. Estas son las partes del cerebro que reciben las impresiones desde el corazón y permiten que el contenido de la memoria del corazón sea impresa en la memoria del cerebro. O sea que estas cosas no pueden ocurrir si no hay un trabajo consciente y decidido de cambiar completamente la polaridad de nuestros pensamientos. La cuarta de estas cavidades es la glándula pituitaria, que se corresponde con el manas antakarana, el puente o la inteligencia superior, de lo que va de la mente inferior hacia la mente superior, que contiene esencias diferentes. La quinta cavidad es
el tercer ventrículo vacío durante la vida, excepto por la luz pulsante de la conciencia, porque evidentemente la conciencia es luz que a medida que la conciencia va dominando y adquiriendo mayor predominio sobre la naturaleza humana, su luz cada vez es más potente y más brillante. Cuando Manas está unido al Buddhi y Atma, se centra en Manas y actúa en las tres cavidades superiores que irradian enviando al parecer un lazo, un halo de luz, y esto se hace visible en el caso de personas que son muy santas y puras. Ya te las dibujan con una aureola en la parte alta. No es que esta tenga una forma, sino que esto es la luz pura de esa conciencia que sobresale de la personalidad. Las llamas están siempre jugueteando alrededor de la glándula pineal, pero cuando la Kundalini, esta energía serpentina, las ilumina por un breve instante, el universo entero se ve, porque evidentemente él ha alcanzado este desenvolvimiento que le lleva directamente a esta conciencia real del ser. Y entonces se da cuenta que el universo está en sí mismo y él está en el universo. Esto ocurre de vez en cuando, pues en lo que antes hemos hablado del sueño profundo, cuando el tercer ojo, el del entrecejo, se abre. Esta apertura es buena para el Manas. La apertura del tercer ojo es buena para el Manas, que se beneficia de ella, aunque el hombre inferior, ser humano, no llega a alcanzarlo, por lo tanto no puede recordarlo. La séptima cavidad ya diríamos que es la síntesis de todas las cavidades explicadas. Es como, por ejemplo, tenemos los 5 sentidos abiertos y que va a aparecer un sexto sentido, que es el de la intuición, como todos sabéis, pero que parece ser que habrá un séptimo sentido en la séptima ronda que aglutinará los otros 6 sentidos en uno solo, que es lo mismo que nos están diciendo en este momento. Llega en que se podrán aglutinar y entonces la percepción será directa, será la síntesis de todas las cavidades que hemos ido explicando, que es el resultado de ese desarrollo paulatino que hemos de ir despertando cada uno de nosotros. No hemos de pensar que es una cosa detrás de otra, sino que cuando algo sucede repercute en otro punto de nuestra naturaleza interna. Y hay unas repercusiones que se armonizan en el despertar. La percepción del cerebro se encuentra en el aura de la glándula pineal, mientras que la misma glándula iluminada se corresponde con el pensamiento divino, porque es el que hace de enlace o comunicación de lo divino con una personalidad que ha alcanzado la perfección. El cuerpo pituitario es el órgano por sí mismo del plano psíquico, mental psíquico. La pura visión psíquica es causada por el movimiento molecular de ese cuerpo que está conectado directamente con el nervio óptico y por lo tanto afecta a la vista y da lugar a las alucinaciones. Ven cosas que realmente no existen. Su movimiento puede fácilmente provocar destellos de luz vistos dentro de la cabeza, similares a los que se puede obtener al presionar los globos oculares y así causar el movimiento molecular en el nervio óptico. No sé si vosotros habréis
observado que en ciertos momentos hay un destello de luz, pero que no está en el ojo. Veis un destello de luz, pero este destello de luz no se ve a través del ojo, se ve a través de la mente. Es un destello, no es una visión completa. Es como una luz que aparece y desaparece, casi instantáneamente. Esto es un destello, no viene del ojo y da lugar a, digamos, a un principio que se refiere a un futuro en vidas próximas, que esa visión interior aparecerá. Ese destello se convertirá en luz propia por parte del individuo que haya desarrollado esa cualidad de corazón y también del tercer ojo o glándula pituitaria. Cuando la acción molecular se ha establecido ya en el cuerpo pituitario, se ven estos destellos. Y la acción además ofrece la visión psíquica como un movimiento similar en la glándula pineal de clarividencia espiritual, porque hay una similitud en el desenvolvimiento pituitario y pineal. Entonces uno ayuda al despertar del otro. Y esta visión o contacto entre el mundo espiritual sin forma y la personalidad que ha despertado internamente tiene precisamente estos destellos de luz que le da la conexión y comprensión de la vida espiritual. A veces el cuerpo está afectado por la embriagadez, aquí en la vida corriente, está afectado por la embriaguez que se paraliza. Esta es la razón de la estricta prohibición de bebidas alcohólicas a todos los estudiantes de teosofía y sobre todo a los de ocultismo. Porque el estudiante de teosofía es una cosa y el estudiante de ocultismo es algo más elevado que la teosofía. El estudiante de ocultismo es que ha despertado ciertos poderes y que trabaja con ellos en beneficio de la totalidad, no en su propio beneficio, sino en el beneficio de todos los demás. Veamos ahora la relación de la mente inferior con el manas o mente superior. Este sí que es un detalle muy importante para todo estudiante de teosofía. Digamos que manas es como un globo de luz pura y divina, el manas superior, un rayo desde el alma del mundo donde no existe diferenciación. Al descender al plano de la diferenciación en nuestro mundo, un rayo que solo puede manifestarse a través de la personalidad. Este rayo es el manas inferior o mente concreta, porque viene del manas superior. Mientras que en el mundo de la luz divina, mundo interno, es el ego superior o lo que llamamos el manas superior. Pero no hay que olvidar que el manas inferior es lo mismo en esencia que lo superior. Porque el manas inferior evidentemente hace parte de un plano que llamamos mental. Y como antes he dicho al principio, ese plano mental es dual porque tiene dos funciones. Una que mira hacia arriba y otro que mira hacia abajo. La que mira hacia abajo tiene 4 niveles, 4 subplanos.
y la que mira hacia arriba tiene 3 subplanos. Estos 3 subplanos son los que pertenecen al manas superior. Pero tendrá que llegar un momento en una encarnación u otra que mediante la purificación de nuestra naturaleza, de nuestro carácter y de nuestros pensamientos elevados, estos 4 personales del cuaternario inferior se irán purificando de manera en que el mental concreto vaya de nuevo a la fuente de estos 3, porque estos 3 sería la fuente, vaya a la fuente de estos 3 y se una la mente inferior con la mente superior. A veces se dicen que hay que matar la mente. Dice Blavatsky, la mente es la destructora de lo real, que el discípulo mate la mente. No se trata de matar la mente, es una mala traducción que se hizo en la época. Se trata de transformar la mente y purificarla de forma y manera que ya no descienda, sino que ascienda de nuevo a la fuente de donde surgió. Y cuando entra en la fuente, entonces son las aguas vivas del espíritu, y aquel individuo puede trabajar en el mundo con estas aguas vivas, porque todo su pensamiento traerá consigo la característica de su cuerpo mental superior o causal. Este ego superior, en la encarnación, el ego superior, llega el momento en que tiene que encarnar, Trishna se despierta y entonces tiene que lanzar ese átomo permanente simiente o ese rayo, dispara el rayo al ego inferior en cada encarnación, y en cada encarnación un nuevo rayo se emite, pero en esencia lo que antes hablábamos contigo es el mismo rayo. Cada vez que lanza ese rayo, cada vez que viene a una nueva encarnación, Trishna se despierta y entonces hay una especie de convulsión por parte de la mónada y lanza el átomo permanente mental, que es el que va a configurar, a traer átomos similares al átomo permanente para configurar el cuerpo mental. Aquí nos dice que es el rayo del ego inferior. En cada encarnación un nuevo rayo se emite, pero en esencia es el mismo rayo, pues la esencia es siempre una y la misma en cada uno de nosotros y en todo el mundo, y así el ego superior encarna en miles y en miles de cuerpos. Pero el rayo siempre es el mismo. Es decir, siempre la entidad espiritual es la misma, a menos que él tome la decisión de separar en una de las encarnaciones, separarse por completo de este individuo. Son casos especiales, pero que se dan. Y se dan porque no hay posibilidad ninguna de recuperación por parte de aquella personalidad. No hay. Y eso que dice la enseñanza oculta, que mientras el individuo tenga el recuerdo del ósculo o del beso de la madre que lo trajo al mundo, mientras tenga ese recuerdo, es recuperable. Claro que pasarán muchísimas más encarnaciones y algún que otro mantra, pero es recuperable. O sea que hay grandes posibilidades. Pero lo más importante no es pensar en estas posibilidades, sino pensar en la inmediata transformación de nuestra naturaleza humana en lo divino, porque somos divinos y estando encarnados podemos contactar con lo divino, porque dice que lo divino está más cerca que nuestra propia piel. La llama es eterna, de la llama del ego superior al inferior se ilumina, y de este al vehículo aún menor, y así sucesivamente, que para que este rayo se pueda manifestar en la tierra, envía su Mayavirupa. Mayavirupa es la idea mental que el individuo tiene y que puede trasladarse de un lugar a otro y tener esa
esa posibilidad de estar en dos sitios al mismo tiempo. Dice el maestro, el Maya-virupa es la forma ilusoria del cuerpo mental, dispuesto para funcionar de un modo independiente en el mundo mental inferior, y del cual se sirve el discípulo libre temporalmente de su envoltura física, pudiendo trasladarse a grandes distancias en plena conciencia. Esto es realmente lo que hacen los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría, cuando tienen que hacer un trabajo, o mejor dicho, un discípulo de la sabiduría, cuando tiene un discípulo aceptado, un iniciado, cuando tiene que hacer un trabajo fuera del país, pues evidentemente ya tiene su lugar adecuado para encerrar el cuerpo físico, lo pone en un estado de trance en el que se duerme, él sale del cuerpo y va a ese otro país, a ese otro lugar, a hacer ese trabajo, evidentemente que viaja con un vehículo que le llamamos Maya-virupa, que se densifica de tal manera que nosotros casi lo podríamos tocar. Oriol Mestres, creo que se llamaba, José Oriol. José Oriol lo veían en dos sitios a la vez, dando una conferencia y cantando misa en otro lugar, y así todos aquellos que han alcanzado ese desenvolvimiento pueden a través de la mente crear ese vehículo Maya-virupa y trabajar fuera del cuerpo físico mientras el cuerpo físico está descansando. Por eso se encierran en lugares en que nadie sabe que están encerrados, porque cuando están a largas distancias, despertar a esa persona puede provocar un ataque miocardio en el cuerpo físico. Por eso se encierran y que nadie sepa realmente dónde están, con el fin de poder él volver nuevamente al lugar, entrar en el cuerpo y volver a ser la persona que era antes de salir de él. Este podría ser el vehículo Maya-virupa que trabajan ciertos discípulos avanzados, siempre en colaboración bajo las instrucciones de los maestros de sabiduría. La misión del ego superior es disparar el rayo destinado a ser el alma de un niño. Solo así puede manifestarse el ego superior a través de sus atributos y adquirir experiencias. Hay un pasaje en los Upanishads donde dice que los dioses se alimentan de los hombres, es decir, que el ego superior obtiene su experiencia en la tierra a través de lo inferior, es decir, a través del ser humano. Así que la conquista no es más para él, sino para todos. La conquista de todo cuanto puede llegar a realizar no es para él, sino para todos. Y si adquiere poderes más vastos o amplios, solo para ponerlos al servicio de todo lo que le es inferior en la escala de la evolución. De este modo hace suya la conciencia del mundo. Y para ir finalizando, todo se ha alcanzado, todo se ha obtenido, y el maestro es el mismo hombre, a quien nada le queda por aprender. Eso no quiere decir que todo conocimiento posible se halle presente en su consciencia en cualquier momento dado. No todo está presente siempre en su conciencia. Nada hay velado para el hombre realizado, nada se le puede ocultar, nada está velado para él. Nada que no pueda penetrar por completo en el momento mismo en que él fije su atención. Para que todo esto se abra, tiene que estar fija su atención en aquello. Este es el triunfo final del hombre. Todo lo descrito carecería de valor si se obtuviese para el yo limitado como somos actualmente. La conciencia del maestro o ser realizado se extiende en todas direcciones, asimilando todo lo que se fija, sobre todo en lo que quiere saber, con el objeto de ayudar que toda perfección para él
El mundo entero es un todo que evoluciona. Ayuda a los reinos elementales en su evolución descendente y a la evolución de los minerales vegetales, animales y hombres, y a todo uno en la forma que respectivamente necesita, pues la gloria de su vida es que todo es lo mismo. Ya conocéis la frase aquella que dice que todos somos uno, a pesar que en la diversidad nos vemos diferentes, cada uno de por sí cree que es uno, pero es uno con todos los demás, aunque no se lo crea. Externamente no, pero espiritualmente somos uno con todos los demás, porque somos los rayos de un solo y único ente, que podéis llamarle Dios, Brahman o cualquier otro tipo de nombre. El misterio de cómo puede suceder esto se desenvuelve gradualmente a medida que el hombre se desarrolla y que la conciencia se ensancha para abarcar más y más, a la vez que se hace más vivida y más vital, sin perder el conocimiento de sí misma. Cuando el punto se ha convertido en la circunferencia se ve a sí misma, que es el punto. Cada punto lo contiene todo y sabe que es uno con todos los demás puntos. Se ve que lo externo es solo el reflejo de lo interno. La realidad es la vida una y la diferencia solo una ilusión que se llega a dominar. Y con esto termino esta exposición. Ahora bien, si queréis hacer algún comentario sobre lo que hemos dicho, sobre alguna otra cosa, yo estoy a vuestra disposición.